Bueno, Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante, así dice en su precioso y glorioso nombre, en el nombre de Jesucristo, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Señor, gracias. Esta es tu bella palabra, Dios. Este es tu fulgor que resplandece como antorcha
encendida en nuestros pies y en nuestro entendimiento hazla arder también la antorcha de tu verdad, para que entendamos y hagamos, y haciendo logremos agradar tu corazón y ganar muchas almas y meterlas en tu reino, Dios. Entre tanto que se dice hoy en esta tu gracia y todavía dura esta apertura, esta puerta abierta de tu reino, Dios, y de tu casa celestial aquí, Señor, que es la iglesia. Señor, a través de todos y cada uno de nosotros, glorifícate, Dios, y reina grandemente, y haz prodigios y maravillas. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Dale el aplauso al Señor, y dale gloria en ese aplauso. Señor, es palabra tuya, Dios, que resplandecerá e iluminará nuestras mentes, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Aleluya. Hermanos, tomen asiento. Vamos felicísimos, ¿no?, de la mano del Señor, encontrándonos tan vastamente guiados y dirigidos y confirmados en este nuevo y a la vez viejo camino, porque estamos redescubriendo algo tan antiguo como las mismas Escrituras, porque esto de hacernos al camino, ¿no?, y hacia afuera de las cuatro paredes de la iglesia, de anunciar las buenas nuevas de salvación, no solamente como ya lo venimos haciendo a través de los medios de comunicación, como lo hemos hecho tantos años, también en las plazas, empezar y retomar con más ahínco, más todavía, en este tiempo final, también en los hogares. Decirle que tengas más cerca también en los hogares. Y si tenés un poquito de confianza con Él, decirle también en tu hogar. Y decirte también en el mío. Bueno, el aplauso de decirle, Señor, acá estoy para apuntarme en esa lista de voluntarios, de los que te dicen que sí, Señor. Y bueno, ahí iba un grupo, volviendo la mirada al versículo 6 de este capítulo 16, iba un grupo ministerial llamado a ministrar, cual nosotros también somos un grupo ministerial. La iglesia es un grupo de ministros y estamos llamados a ministrar, y no solamente a ser ministrados. Por ahí nos vamos poniendo tan rechonchos de gordos y de llenos de tanta bendición, ¿no? Sin embargo, somos ministros, somos ministrados para ministrar, y estamos llamados, sí, a volcar algo de lo muchísimo que Dios nos está ministrando hace tanto tiempo. Y ese grupo de ministros llamado a ministrar, encabezados por Pablo, versículo 6, ellos vienen atravesando diferentes lugares, diferentes tiempos y diferentes territorios. Ellos venían atravesando, dice el versículo 6, Frigia, en la provincia de Galacia, y también luego llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia. En definitiva, ellos venían atravesando etapas y regiones. Eso nos hace acordar a nosotros, hermanos. Nosotros venimos de largos 11 años atrás, y años todavía más atrás, otros 12 años atrás en la iglesia de Buceo, y atravesando etapas, y atravesando regiones espirituales. Y de repente ellos, igual que nosotros, ellos se vieron fuertemente dirigidos por el Espíritu Santo. Porque, hermano querido, el Espíritu Santo trata contigo, como con cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que agudizar nuestra sensibilidad, tenemos que abrir nuestros oídos, abrir nuestros poros espirituales para percibir algo que el Señor quiere hacer, y es regir, dirigir, liderar nuestras vidas. Dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Es una de las señales que hay para confirmarte que sos un hijo de Dios. El Espíritu Santo te guía a diario. Y el Espíritu Santo guía en lo personal. ¿Cuántas veces uno como pastor tiene que renunciar, ¿no?, a la posibilidad o a la tentación, si no tuviera dirección personal de Dios para otra persona, y no decirle nada a nadie, simplemente decirle, como te digo a vos ahora, busca vos dirección de Dios en tus asuntos, porque Él te va a encaminar a la victoria, porque Él quiere que te ejercites en la búsqueda personal y descubras lo que ya sabes, ¿no?, que Él es tu Dios, y que el Espíritu Santo está para guiarte a ti también. Y a veces aparecen los no del Espíritu Santo, ¿no?, y repetidos no, porque dice que
primero, ¿no?, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra nacia, ¿no? Y capaz que ahí el apóstol Pablo a regañadientes, ¿no?, y diciendo, ¿por qué no? Porque realmente no es de suponer que el mismo Dios que nos manda, que nos comisiona a anunciar el Evangelio, de repente nos va a decir que no. Y a veces uno puede decir, acá habría suficiente margen para dudar de que fuera el Espíritu Santo y no otro asunto que estuviera mediando en la mente del apóstol Pablo, pero esto es lo que me habla a las claras, que el apóstol tenía bien clara la voz de Dios. Y Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado, tenés que conocer la voz de Cristo. ¿Y cómo terminás conociendo la voz de alguien? Por el hecho de oírle. El domingo a la tarde estábamos por acá predicando, anunciando el Evangelio. De repente, entre la gente que había, gente también desconocida, o por lo menos que yo no me acordaba, y al final se daban a conocer un matrimonio que llegaban de pastores. Claro, hacía tantos años que no me veían y me decía, ¿es o no es el pastor Juan Méndez? Y decía, por la voz lo saco. Y me sacó por la voz. Claro, tanta gente que de repente está escuchando la radio, ¿no? Pero el asunto es que con tantos años me reconoció por la voz esa persona. Nosotros podemos, hermanos, llegar a reconocer la voz de Dios. Una voz interna y va a ser una voz que te va a sustentar. Una voz que te va a dirigir. Porque qué fracasado seguramente hubiera sido Pablo y su equipo ministerial si hubieran ido donde el Espíritu Santo le decía que no fueran. Si hubiera hecho lo que Dios le dijo que no hiciera. Hacé siempre en todo la voluntad de Dios y te va a ir bien. Pero muchas cosas no las vas a encontrar de plano escritas en la palabra de Dios. Muchas cosas Dios te las va a estar guiando. Y el Espíritu Santo te va a estar guiando, por ejemplo, como hoy te guió y te dijo, anda a la iglesia. Y viniste. ¿Y cuántas veces estás en no sé qué y el Señor te dice, anda a orar? Y si no fuiste, te perdiste una tremenda bendición. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Decirle al que tenés al lado, el Espíritu Santo te va a guiar. Y hay que aguantarse los no, porque le dijo un no y le dijo otro no. Pero no por eso el apóstol se negó luego a Dios. ¿Qué pasa si Dios nos hace todo lo gusto y vamos contentos con Él, ¿no? Felices. Y ahí vamos realmente sintiéndonos dichosos. Pero cuando empiezan los no de Dios, ¿le seguimos igual? Tenés que seguirle. Porque después de 2 no del Espíritu Santo, no a Asia, y mirá que no era poco, todo un continente, ¿no? Y no tampoco a Bitinia, vino un grandote sí. Vino una grande bendición. Yo creo que la obediencia del apóstol y del equipo estaba poniéndose en prueba. Así que hay que ser obediente, hay que obedecer los no de Dios, porque cuando te quieras acordar, cuando Él te probó y te aprobó, luego te bendice. Dar un fuertísimo aplauso. Decirle, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz, a ser dirigido por tu Espíritu Santo. Aleluya. Y de repente, decí conmigo esa palabra, de repente, así como algo de un día para el otro, sí, tras que, versículo 8 primero, tras que ellos descendieron, de repente hubo un tremendo trato de Dios. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Primero, descender. Y ojo, no entiendan mal esto, ¿no? Porque espiritualmente siempre hay que ascender. Pero en cuanto a la demás gente hay que descender a ellos. A veces estamos muy en la cúspide, muy en lo alto de Dios, muy en la cumbre del monte de la iglesia y no descendemos a la gente. Pero ellos y nosotros como iglesia estamos llamados a descender al valle de ellos, al valle de la decisión. Mucha gente, dice la visión profética de las Escrituras,